Bueno chicos, ¿cómo les va? Acá estamos con el segundo video. Recordemos que en el primer video hicimos un esbozo de cómo se fue generando la Constitución. Dijimos que la Constitución está dividida en dos partes. Una primera parte que va del artículo 1 al 43, llamada parte dogmática, y una segunda parte del artículo 44 al 129, que se va a llamar orgánica. En la parte dogmática se establecerán los derechos, declaraciones y garantías de las personas, y en la parte orgánica se va a establecer cómo funcionan los distintos órganos o poderes del Estado: poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora nos metemos de lleno a ver esta primer parte, que se llama declaraciones, derechos y garantías. El artículo 1 de la Constitución Nacional dice: la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal, según la establece la presente Constitución. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro sistema de gobierno va a ser representativo, republicano y federal. Vayamos por partes a explicar cada uno de estos tres conceptos: representativo, republicano y federal. Representativo tiene que ver con otro artículo de la Constitución Nacional, que es el artículo 22, que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, y tiene que ver en esto, en que nosotros elegimos a aquellos representantes políticos que van a tomar las decisiones más trascendentales para nuestro país, para nuestra patria. ¿Está bien? El pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Esta forma representativa de gobierno se lleva a cabo a través de la democracia, que es el gobierno del pueblo, ¿no? Porque nosotros elegimos a quienes nos van a representar. Ya veremos que hay formas semidirectas de democracia que están previstas en nuestra Constitución Nacional, donde la ciudadanía puede hacer los proyectos de ley para que sean tratados en un plazo rápido y expeditivo por parte del Congreso. Pero eso lo veremos más adelante. El concepto de representativo quiere decir esto que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Y eso se lleva a cabo a través de un sistema democrático, que es la posibilidad que tiene toda la ciudadanía de elegir al representante que más le guste. La forma republicana de gobierno. Bien, para definir a la forma republicana de gobierno tenemos que partir del concepto, del significado o etimología de esta palabra, que es cosa pública, res pública. ¿Está bien? La cosa pública, esa cosa pública que nos pertenece a todos por igual. Por eso, una de las características más trascendentales de la República es la soberanía del pueblo. ¿Por qué? Porque el poder reside en el pueblo, que somos nosotros quien se lo traslada a nuestros representantes para que ellos gobiernen. Pero como veremos, ellos tendrán la responsabilidad de publicar los actos de gobierno y ser responsable de sus acciones. ¿Está bien? Para definir en sí al concepto republicano, lo podemos escindir en distintos conceptos. Por ejemplo, uno de los primeros conceptos, como le dije, y que va donde se van a desgranar todos los demás, es la soberanía popular, ¿no? Tener presente que en el pueblo es donde reside el poder y nosotros se lo trasladamos o se lo transferimos a nuestros representantes. Por lo tanto, otra de las características insoslayables que va a tener la característica republicana de gobierno es la igualdad ante la ley. Es decir, que todos somos iguales ante la ley. No tiene que haber ningún favoritismo porque una persona esté en una posición privilegiada que otra, más privilegiada que otra. El presidente no tiene mayores beneficios que cualquiera de nosotros. Aunque la realidad es un poco diferente, pero ese es el punto al que apunta la igualdad ante la ley.
Otra de las características que tiene la República, el sistema republicano de gobierno, es la famosa división de poderes, ¿no? Esto que vamos a ver ya en la segunda parte de la Constitución Nacional, de cómo funcionan los distintos órganos del Estado, que tiene que ver con dividir el poder del Estado en tres órganos bien diferenciados: poder legislativo, ejecutivo y judicial. El poder ejecutivo va a ser el encargado de ejecutar las leyes y complementarlas, de llevarlas a cabo, de sancionarlas, dándolas a conocer a la población, y también va a tener la facultad de complementar leyes, como así también emitir decretos de necesidad y urgencia, como el que estamos viendo en este momento respecto con la pandemia. El poder legislativo es el encargado de hacer las leyes para que el país funcione cada vez mejor. Y el poder judicial va a ser aquel poder que controle que los ciudadanos respeten las leyes, como así también y por sobre todas las cosas la Constitución Nacional. Esta división de poderes lo que tiende es a que cada uno de estos distintos poderes se controle entre sí en una cuestión de frenos y contrapesos, como decía Montesquieu. Bueno, otra de las características que tiene la República va a ser la periodicidad de los cargos públicos, dado que ya dijimos que si la soberanía reside en el pueblo y todos somos iguales ante la ley, los cargos públicos deben ser periódicos. Por eso el presidente dura 4 años en el gobierno, los diputados duran 4 años, los senadores duran 6 años, para darle la posibilidad al resto de la ciudadanía de que si quiere transformar o cambiar las cosas, así pueda hacerlo. Otra de las características que tiene la República es la publicidad de los actos de gobierno. Todos nuestros gobernantes tienen que publicitar aquellas acciones políticas que lleven a cabo, ¿está bien? Y esto se relaciona con el acceso a la información pública, muy de moda en estos últimos años con leyes que salieron hace poco, no así en nuestra provincia, ya la tenemos hace bastante, pero darle a la ciudadanía el acceso a la información pública. Y por último, otra de las características también trascendentales que tiene la República es la responsabilidad de los funcionarios públicos ante los ilícitos cometidos, puesto que eso puede perjudicar a la ciudadanía en su conjunto. Como pueden ver, todas estas características hacen referencia a la soberanía popular y a la facultad que tiene el pueblo, ya sea de controlar al gobierno, ya sea participando en él, viendo los actos de gobierno que se llevan a cabo y buscando responsabilidad a aquellos funcionarios públicos que no cumplen con su cometido. Finalmente, tenemos que hacer referencia a la característica del sistema de gobierno federal. ¿Qué es esto? Ya lo habíamos dicho en el primer video de cómo surge el federalismo, ¿no? Esto de tratar de ser más equitativos entre todas las provincias. Por eso, disculpen, pero me está filmando mi hijo y justo le estoy haciendo una seña. Por eso es fundamental para entender el sistema federal de gobierno es que ustedes traten de pensar al mapa de la República Argentina dividido todo como si fuese un rompecabezas, ¿está bien? Cada provincia va a tener autonomía para funcionar, ¿está bien? Va a tener su propia justicia, va a tener su propio sistema de salud, va a tener sus propios municipios, va a tener su propia seguridad, la policía, va a tener su educación, sus propios colegios, pero vamos a estar todos unidos bajo una misma columna vertebral que es la Constitución Nacional, ¿está bien? Donde ciertas leyes federales o ciertos decretos de necesidad de urgencia, como ahora sucede con la pandemia, deben ser respetados por igual por todas las provincias, porque la Constitución es el punto que nos une. Seguimos en el próximo video con más artículos.